Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tierra Adentro. Estamos 4 meses, pero parece que fuesen 4 años en realidad. Gracias por su compañía, gracias por seguirnos a través de todos los canales de cable, ¿no es cierto?, que hay en el Perú, donde está presente ATV+, o por supuesto a través de nuestra web atv.pe, la pueden ver en directo desde cualquier parte del mundo. Mi nombre es Oscar Díaz y hoy tenemos una edición especial. Es el especial eléctrico, lo hemos puesto. ¿Por qué? ¿Es posible tener iluminación sin electricidad? ¿Es posible conectar nuestra computadora, cargar nuestra laptop, cargar nuestro celular? ¿Es posible enfriar nuestros alimentos, etcétera, etcétera? No, todo es eléctrico, todo absolutamente. Se habla de la transición energética. ¿Es posible sin la electricidad? Tampoco. De todo eso vamos a hablar hoy, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino también desde el punto de vista humano, y vamos a ver cómo es que todo esto nos toca directamente a todos y cada uno de nosotros. Hoy tenemos un programa con gente de primer nivel, a quienes voy a anunciar a medida que los vayamos presentando. Pero permítanme invitarlos a ver conmigo una primicia. Los reporteros, el equipo de Alexis Juárez con Eduardo Saucedo, viajaron a la selva puneña, justamente en busca de esta central hidroeléctrica Sangabán 3. Esto es una primicia, no se ha visto nunca en televisión nacional. Van a ver ustedes a qué nivel de avance está este megaproyecto, pero más importante aún, cómo es que ya está empezando a cambiar la vida para bien, mejorar la calidad de vida de los pobladores del entorno. Sin más preámbulos, vean conmigo Sangabán 3. Por primera vez en la televisión peruana y contra todo pronóstico, Tierra Adentro está presente en uno de los proyectos más importantes para nuestro país, la central hidroeléctrica Sangabán 3. En el sur del Perú, a 7 horas de la ciudad de Puno, en la provincia de Carabayat, se encuentra el distrito de Sangabán, un lugar bendecido por la naturaleza, donde ahora se construye la tercera hidroeléctrica con el mismo nombre en medio de la poco conocida selva puneña. La ingeniería de Sangabán 3 transformará las aguas de su caudaloso río en energía para más peruanos. El proyecto incorporará a la matriz energética nacional una potencia instalada de 209 megawatts, lo que generará 1.252 gigawatts hora de energía media anual, que se inyectará al sistema eléctrico interconectado nacional en Azángaro. Esta energía beneficiará aproximadamente a 1 millón de familias. Ubicado a poca distancia de la central hidroeléctrica Sangabán 2, que empezó sus operaciones en 1996, Sangabán 3 es un proyecto de Hidroglobal Perú, cuya inversión asciende a $750 millones. Esta iniciativa privada autosostenible cubrirá la creciente demanda de energía eléctrica del país. El avance de la construcción a mayo del 2022 es del 50% de la central hidroeléctrica y un 15% correspondiente a los avances de la línea de transmisión. Y se prevé tener el inicio de la puesta en operación comercial para junio del 2025. Va a generar bastante impacto porque la energía es un servicio básico que necesitamos para la mejora de la industria, las fábricas, el comercio, en todo, ¿no? Sangabán 3, considerado por el gobierno peruano como una obra de interés nacional, no solo proveerá energía a miles de familias, sino que además ha cambiado para bien la vida de las comunidades de su entorno desde el inicio de su construcción. La mayor parte de nuestros jóvenes trabajadores, pobladores, padres de familia han salido afuera, dejando familiares solo acá para buscar sustento en otros lugares. Pero gracias a este proyecto han vuelto y ahora tenemos casi el 90% de la población trabaja en el proyecto. Este proyecto, hablando a punto real, no solamente está apoyando a la población de la influencia directa, como también está dándose un paso más allá, apoyando a los que no son de la influencia directa. La pandemia del COVID-19 paralizó el avance de importantes proyectos. Hidroglobal, además de adaptarse a las nuevas medidas para continuar con sus operaciones en plena crisis sanitaria, se sumó a las campañas de prevención para mitigar la propagación de este mortal virus en los centros poblados del distrito de Sangabán. En el 2020-21, precisamente en el tema del COVID, ellos también se han sumado a poder trabajar
cuenta con nosotros. Nos han donado para el Centro de Salud de Sangabán instrumentales de salud, medicamentos y los barbijos correspondientes para poder de alguna manera contrarrestar esta enfermedad. Gracias al proyecto, con el convenio, con la coordinación de las autoridades que somos nosotros, nos están apoyando con médicos, que nunca antes ha existido un médico en un centro poblado tan pequeño, pero hoy día sí lo tenemos. Siguiendo un modelo participativo e inclusivo, se han conformado asociaciones para que las oportunidades y beneficios sean compartidos en favor de todos, más aún cuando se trata de capacitar a la población. A través de la asociación de Nueva Manzana Casahuire, somos beneficiarios 43 socios con el proyecto Crianza Gallinas, lo que es cobertizos y nidales. El objetivo de esta crianza es tener animales más resistentes y tener una óptima producción para el consumo de nosotros y llevar al mercado. Se están brindando la asistencia técnica y sanitaria en el cual desconocíamos de eso, pero ahora ya estamos siendo capacitados. Este proyecto consiste en escuela de campo, donde vienen implementando los técnicos profesionales con los geotanques que vemos aquí. Consiste en la crianza de peces, como es especie de paco. Todos los del sector Churumayo, 10 familias están beneficiadas alimentando a sus niños o vendiendo a la empresa. Asimismo, se viene apoyando con un programa de traslado comunitario para los pobladores de la zona, en especial para los estudiantes, quienes muchas veces son perjudicados por las fuertes precipitaciones. Muchos niños, como igual que mi hija, ¿no? Cuando hay lluvia no podían venir al colegio porque no había en qué. Y gracias a la empresa nos ha aceptado dar una movilidad escolar. Nosotros mismos, los pobladores, alquilamos nuestras unidades y la empresa paga. Con eso acompañan también los kits escolares que cada año apoyan, cosa que los padres de familias ya en esa parte ya ahorran el dinero. En ese sentido, no se ha dejado de fomentar el crecimiento de profesionales y la formalización de emprendedores locales con actividades productivas sostenibles. Nosotros, la única panadería que vendemos más al distrito Sangabán. Con esta panadería vamos a salir adelante, sector Arica. Gracias a la empresa Sangabán 3, nosotros más una calidad de vida vamos a tener. Sangabán carece de lo que es saneamiento básico, agua y desagüe. Nosotros como municipalidad no somos tan suficientes en recursos económicos. Hemos firmado un convenio con Hidroglobal para que nos pueda apoyar con 270.000 soles y poder confeccionar el expediente definitivo. La construcción de la central hidroeléctrica Sangabán 3, a cargo de Hidroglobal Perú, constituida por Energías de Portugal y China Free Gorges, no solo incrementará la oferta eléctrica en nuestro país, sino que promoverá el crecimiento económico de esta alejada zona de Puno, trayendo consigo progreso y desarrollo a las comunidades del entorno, dentro de un clima de convivencia pacífica. Bien, felicitaciones a Alexis Juárez y a Eduardo Saucedo. Estupendo trabajo. Lo que ustedes han visto no se ha visto antes. Nadie había mostrado en Televisión Nacional el avance de esta obra tremenda, inmensa, que implica una inversión de Hidroglobal de 750 millones de dólares. Pero tan importante como la obra, amigos, es cómo es que esta empresa está trabajando ya el tema de relaciones comunitarias, cuando realmente va a empezar a operar a mediados, junio, julio del 2025. Por este tipo de reportajes es que decimos que este es el programa de las industrias extractivas con rostro social, porque estamos convencidos de que cada obra no se trata solamente de millones, de contar billetes, sino de cómo esto cambia la vida de la gente que tanto lo necesita en diferentes zonas del Perú. Y ahora vamos a empezar en pleno ya el programa con el Comité de Crisis, porque queremos hablar de energía y cómo... ¿Qué nos espera, digamos, en generación eléctrica en el futuro inmediato? Y para eso tenemos dos invitados de lujo que voy a presentar a continuación, después de ver a Engie Energía Perú, que nos permite empezar con este comité de crisis. Engie Energía Perú es una de las principales empresas de generación de energía eléctrica del país y actúa para acelerar la transición hacia una economía carbono neutral. Engie, 25 años generando la energía que acompaña al Perú. Bien, vamos entonces a empezar. Primero presentar quiénes están con nosotros en este primer bloque, en este especial eléctrico de Tierra Adentro. Está con nosotros Martín Dávila, viceministro, aquí a mi izquierda. El viceministro Dávila es de electricidad desde
si no me equivoco, desde diciembre del año pasado. Octubre del año pasado, muy bien. Y junto a él se encuentra Paulo Miraldo, gerente general de Hidroglobal, justamente la empresa que acabamos de mencionar y que está llevando adelante este proyecto tan importante que es Sangabán 3. Buenas noches, Paulo. Bienvenido al programa. Bien, viceministro, empecemos con usted, porque claro, la idea es saber exactamente dónde estamos parados. ¿Cuál es la situación actual de la producción eléctrica nacional a diciembre del 21? Bueno, Oscar, a diciembre de 2021 tenemos como sector de electricidad 3 subsectores y muy importantes, ¿no? El de la generación, el de la transmisión y el de la distribución, que están separadas para poder garantizar de manera eficiente la continuidad del servicio eléctrico y la eficiencia del servicio eléctrico. En generación eléctrica tenemos aproximadamente 11.500 megavatios, ¿no? De los cuales usamos a diciembre del año pasado, que fue la máxima coincidente que establece el Sistema Interconectado Nacional a través del COES, en 7.173 megavatios, ¿no? Quiere decir que tenemos una reserva en generación de un 57.2%, ¿no? Nos hemos quedado solamente con un 0.67% de crecimiento del año 2020 a 2021, por diferentes razones, ¿no? Sin embargo, podemos decir que nuestra demanda está contraída, no se ha podido desarrollar proyectos importantes y crecimiento importante en el sector eléctrico debido a la pandemia, ¿no? Y debido pues a lo importante que es poder destrabar algunos proyectos importantes que necesitamos para poder desarrollarnos como Estado, ¿no? Ahora, directamente ligado al subviceministerio, el de electricidad. Recordemos a los amigos televidentes que antes, años atrás, existía el viceministerio de energía, pero que ahora se ha subdividido en el viceministerio de electricidad y de hidrocarburos. Y aquí está con nosotros el viceministro de electricidad. Ustedes tienen que ver directamente con electrificación rural y por lo que sé, en los últimos años, el ritmo de inversión destinado desde el Estado ha sido de alrededor de 200 millones de dólares anuales. ¿Cómo está eso hoy? De 200 millones de soles. De soles, perdón. Sí, anuales, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos dentro de las tarifas eléctricas un porcentaje que garantiza el crecimiento de la frontera eléctrica para que aquellas personas que ya cuentan con el servicio de energía eléctrica puedan, de manera solidaria, dentro de la tarifa eléctrica, poder invertir, ¿no? en el cierre de brechas, ¿no? Para electrificación rural. Todos los años hemos tenido aproximadamente 200 millones de soles cuando recaudábamos en promedio 400 o 450 millones de soles. No se han estado ejecutando proyectos importantes, no de repente para nosotros o para la capital o para las capitales de departamento, provincias, que ya cuentan con servicio eléctrico. Hablamos de la zona más olvidada, de la zona más alejada, que no contaba con servicio eléctrico y que es importante para ellos porque también allá tenemos escuelas, tenemos colegios, tenemos centros de salud, ¿no? Que tenemos que tener electricidad para las vacunas, ¿no? Esta vacuna COVID que es tan necesaria. De 200 millones de soles, ahora mismo tenemos una cartera de 1.824 millones de soles. ¿1.800? 24 millones. ¿1.080 o 1.800? 1.824. 1.080 corresponden a 520 millones que estamos ejecutando ahora mismo y luego 24 proyectos nuevos que hemos lanzado y que se van a ejecutar o iniciar dentro de este año que garantizan 480 millones de inversión adicional. Todo esto es inversión pública. Todo esto es inversión. Después podemos hablar de la inversión privada porque tenemos acá a un digno representante de ella, pero esto para no confundir, está hablándonos usted de inversión pública. Sí, para el cierre de brechas. Nosotros respetamos, ¿no? Y felicitamos la inversión privada, pero desde nuestro lado, para el cierre de brechas, que es importante para el desarrollo de nuestra patria, necesitamos invertir más en electrificación. De donde uno viene, ve familias enteras que no cuentan con servicio eléctrico. Nuestro sueño y el sueño de este gobierno, por lo cual estamos garantizando el cierre de brechas, al año 2024 debemos tener el 98% de la electrificación rural, no solamente de la costa y la sierra, porque es muy complicado entrar a electrificar a la zona de selva. Así es. Sin embargo, allí tenemos actualmente un proyecto de más de 100 millones de soles, por ejemplo, para atender Río Santiago y Cenepa.
con lo cual estamos colocando unas centrales solares, valga la redundancia, centralizadas, ¿no? Ya no ese panel solar que se instalaba en el domicilio, que solamente era pues para 2 focos, 3 focos, exacto. Sino centralizamos nosotros una fuente solar y ahí mismo desarrollamos... Y se puede distribuir de manera garantizada la electricidad. Desarrollamos infraestructura como postes de baja tensión, de media tensión y redes eléctricas como la gran capital o como las ciudades que nosotros estamos acostumbrados a ver, pero ya en la selva. De tal manera que en el futuro, cuando ya se interconecten al sistema interconectado nacional, ya no tengamos que hacer otra inversión, sino solamente llegamos a las subestaciones y con eso podemos desarrollar de manera trifásica. Eso es lo más importante ahora, Oscar, de que todos los proyectos están saliendo para que las redes eléctricas sean trifásicas, ya no monofásicas. Con las redes eléctricas trifásicas podemos desarrollar la demanda, ¿no? Y la demanda que está contraída es porque no hemos visto o no hemos sabido ver que primero hay que llegar con la energía eléctrica. Lo que ha estado sucediendo antes o hasta hace Sí, claro, hace las invasiones poco, llegan primero y al final llega el agua y la energía eléctrica. El agua, la luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes de desarrollar algún proyecto, como la tarifa eléctrica es la que paga la rentabilidad del proyecto, ¿no? Primero tenía que aparecer la demanda. Nosotros en este gobierno estamos yendo primero con la electrificación y luego ya va a aparecer la demanda. Creo que todos somos conscientes de que cuando instalamos una red eléctrica y luego colocamos una red de baja tensión por 1 kilómetro, al transcurso de un corto tiempo, 1 mes, 1 año, 2 años, tenemos ya todo un barrio que se ha construido gracias a la electrificación. Así es. Entonces, estamos volteando la página, ya no esperando que la demanda aparezca, sino nosotros, claro, de acuerdo a un análisis técnico y económico también, ¿no? Viendo por dónde se va a desarrollar las ciudades, estamos invirtiendo con la finalidad de que de la manera inmediata las personas puedan contar con el servicio eléctrico. Está con nosotros también en este primer bloque del programa Pablo Miraldo, gerente general de Hidroglobal, protagonista del primer reportaje en buena cuenta sobre Sangabán 3. La primera pregunta a un inversionista extranjero como usted, Pablo, es ¿cuáles son específicamente las expectativas que ustedes tienen cuando empiece a operar Sangabán, que se calcula será en junio, julio del 2025? Bueno, la primera expectativa es terminar la construcción y esperamos que consigamos terminar en plazo, que está previsto o COD de la central en 2025. Provavelmente podemos, numa perspectiva muito otimista, terminar entre dezembro e enero de 2005 e a perspectiva, nosotros, es una, como sabes, es una iniciativa privada autosostenible, donde no há riesgo nenhum para o Estado, não há compromisso nenhum do Estado em PPAs, como há com outros projetos do passado. Nós temos nossos acordos de venda de energia que se vendem no mercado, alguns em spot, outros em acordos de PPA, e, portanto, é um negócio normal de rentabilidade, que obviamente já não é a rentabilidade inicial que esperávamos no início de 2014, quando apresentámos lá a iniciativa privada. Só para ter uma noção que me parece interessantíssimo, em 2014 o crescimento económico do Peru seria à volta de 2%. Em 2015 foi 3,3%. E em 2016, 4%, o que significa que lá a perspectiva de inversão era muito positiva. Ninguém poderia imaginar que em 2020 teríamos uma pandemia e que no dia 2 temos uma guerra em plena Europa, central e norte da Europa, que tem um impacto mundial muito grande, quer não só em termos de aumento do preço de combustíveis, de alimentação, de produtos básicos, ou seja, de todos. O impacto é muito grande, onde tivemos que rever lá a nossa rentabilidade. Estamos com uma rentabilidade que consideramos razonável, mas não é lá a rentabilidade, eu diria que é casi metade da rentabilidade que teríamos proyectado inicialmente. Eso me lleva a preguntarle, porque tiene que ver con esto, Paulo, alguna vez hemos conversado antes aquí, porque llama la atención, y usted es un representante en buena cuenta del inversionista extranjero en el Perú.
En los últimos años, desde el 2016, para no irnos más atrás, el Perú está de tumbo en tumbo. Cambios de gobierno, se vacan, ¿no es cierto?, presidentes, cae el Congreso, se cierra, se abre, amenazas de vacancia. Pero ustedes en medio de esa tormenta perfecta, han empezado su proyecto, al cual le sumamos obviamente la pandemia. ¿Por qué? ¿Qué ven ustedes en el Perú que los convence de seguir adelante con una inversión de nada menos que 750 millones de dólares? Eu creio que há duas coisas importantes em Peru. Uma é a segurança jurídica, obviamente importantíssima em qualquer inversão e no Estado de Direito Democrático. E, por outro, é lá aquilo que queremos que Peru se pode desenvolver quando tudo isto passar, com taxas de crescimento económico muito maiores do que tem hoje. Obviamente, estamos num período de recessão, não vamos saber quando termina essa recessão, hasta pelo impacto mundial que falei há pouco de la guerra entre Ucrânia e Rússia, mas o que é certo é que Peru tem todo o potencial para crescer muitíssimo mais do que está crescendo quando a situação mundial se estabilizar. Donde? Creio que dos secretos de nosso projeto foi, de facto, aquilo que falaste no início de lá e que já tive a oportunidade de comentar numa reunião com o senhor vice-ministro, que é a relação com as comunidades, que é muito importante. Ou seja, elas têm que estar muito vinculadas com o projeto. Embora seja muito difícil, e está aqui vice-ministro e diga, muitas vezes estamos solos, sem apoio do governo, porque muitas vezes em zonas como Sangabã o Estado não está lá presente permanentemente. E isso deveria ser dos câmbios que aproveito para lançar o repto ao senhor vice-ministro, para no futuro poder ter presença do Estado nos grandes projetos de interesse nacional. Claro. E se volvermos um pouco à filosofia de como deve ser, é outra sugestão que faço, que é um tema de discussão muito importante, é reformular como se aprovam os projetos de interesse nacional e as grandes inversões em Peru. Muitas vezes passam por vários ministérios que não estão coordenados entre si. E então a existência, por exemplo, é uma sugestão que faço ao governo, é existir uma comissão interministerial que tome conta diretamente dos projetos. Ou seja, que não obrigue o inversor a ter que falar com o Ministério do Ambiente, a ter que falar com o Ministério de Transportes e Comunicações, o Ministério de Cultura, o Ministério da Energia e Minas, às vezes coordenado por um gabinete que funciona bem no Ministério da Economia, que é o gabinete de apoio aos projetos de interesse nacional, mas era importantíssimo reformular a estrutura base de como se faz las iniciativas privadas e las concessões, que podemos hablar um pouco mais no final. De acuerdo. Viceministro, según la Agencia Internacional de Energía, para llegar a la meta de 0 emisiones el 2050, la inversión de los gobiernos debería duplicarse. En el caso de Perú, ¿eso es posible o es una utopía? Claro que es posible, ¿no? Una de las cosas que siempre hablamos con Pablo, que nosotros ya nos hemos comprometido en visitar en septiembre las instalaciones de Sangabán, y siempre acompañamos la inversión privada. Hemos estado en la ampliación de Guaira, la terminación del parque eólico de Huambos, etc. Nosotros creo que el sector de electricidad ha sabido sobrellevar cualquier discusión política fuera de los contextos técnicos, porque tenemos temas sólidos, ¿no? Todos los agentes trabajamos para garantizar de manera eficiente la energía eléctrica. Mire usted, tenemos ahora mismo en Europa la tarifa del megawatt hora a 300 euros, cuando acá en el Perú estamos en $77 aproximadamente, y eso es debido a contratos de largo plazo. El cliente libre está teniendo ahora mismo contratos entre 35 y $44. Entonces, creo que la transición es muy importante para el Perú. De hecho, lo estamos desarrollando. Hace 10 días aproximadamente hemos sacado una nueva norma que garantice la potencia y la energía por separado y bloques horarios para que permita que las plantas de energía renovable no convencional, porque la descarbonización está orientado a eso, ¿no? Sí, claro. Centrales hidroeléctricas con 0 emisión de carbono. Así es. Y plantas eólicas solares, con lo cual nosotros garantizaríamos la competencia natural, ¿no? Hemos tenido en los últimos años subastas. Sin embargo, estas subastas se desarrollaban con la finalidad de incentivar un poco el ingreso de estas energías
no convencionales renovables. Pero ahora ya el costo de la tecnología está por debajo, muy por debajo, por ejemplo, de la generación de una central a gas. Entonces, ahora pueden competir sin ningún problema, pero tenemos que nosotros como Estado darle las normas que permitan la competencia y el ingreso natural a esta competencia para los contratos a corto plazo, a mediano plazo, inclusive también el comportamiento de los clientes libres. Es importante también manifestar de que tenemos que ingresar de todas maneras y de manera más concluyente a la energía eléctrica para el transporte, ¿no? Ahora sí, claro, que ha subido el combustible, el gas también está un poco elevado, a pesar que nuestro gas es barato, ¿no? Pero creo que si desarrollamos la industria de la electricidad en el transporte, vamos a tener un transporte barato, ¿no? Que permita el desarrollo de todas las personas. Sabemos que somos importadores de combustibles, ¿no? Sin embargo, como la energía eléctrica es barata, usted va a Chile y el costo de un cliente libre es de $170 el megavatio, ¿no? Solamente pasando a la frontera. Mientras que aquí es... Mientras que acá es $77 a $40. O sea, es una ventaja competitiva tremenda. El Perú es que tenemos que aprovechar. La última edición de Economist, viceministro, con esto vamos terminando. En la última edición, el editorial fue súper interesante porque habla de justamente la crisis energética. Y lo que dice The Economist es que los gobiernos del mundo deben implementar nuevas políticas y más apoyo a iniciativas que faciliten la transición energética. En corto, ¿lo está haciendo el Perú? ¿Lo va a hacer el Perú? ¿Lo va a hacer su viceministerio? Lo estamos haciendo, como le digo, ya hemos sacado una norma para hace algún tiempo para la electricidad, para el transporte, y ahora mismo estamos ingresando a una nueva normativa. Hemos dado 2 meses para que todos los agentes puedan opinar respecto a esta transición energética y poder tener la energía y la potencia separada y los bloques horarios separados, como lo hacen otros grandes países del mundo, con la finalidad de que pueda competir esta energía renovable no convencional. Ahora mismo tenemos más de $5.200 millones en inversiones de generación en 34 centrales de generación, de las cuales 22 son centrales hidroeléctricas, 4 son solares, 4 son eólicas y 2 de ciclo combinado. Entonces, ya se están dando las normas, ¿no? Y esperamos que en un futuro cercano la transición energética vaya de la mano con el crecimiento económico y con el crecimiento de la demanda que tiene que ser sostenible, ¿no? Y ahí sí felicito a Hidroglobal, porque lo que nos hace falta muchas veces es que la empresa vaya de la mano con la sociedad. Sin paz social es imposible que un país pueda desarrollarse. Y ahí felicito nuevamente a Paulo, porque creo que está sirviendo de modelo a que una central de esta magnitud en Sangabán se esté llevando a cabo. Nosotros desde el Ministerio estamos invirtiendo 134 millones de soles para electrificar Sangabán y toda la provincia de Azángaro y las 4 provincias cercanas. Claro, porque no se puede dejar sola a la empresa, ¿no es cierto? Que no puede reemplazar al Estado, y el Estado tiene que ir junto a ella. Yo le agradezco mucho el haber venido. Veo que está usted muy imbuido de todo lo que es su sector, lo cual me alegra muchísimo. Usted sabe perfectamente, viceministro, hay muchas críticas respecto a y aquí también criticamos a la selección de los funcionarios, pero en este caso, igual que el de la ministra Alessandra Herrera, parece que el gobierno acertó, lo cual nos alegra mucho. Permítame solamente pedirle para terminar este bloque una opinión, una respuesta a Paulo Miraldo. Además de estos 750 millones, que son cosas serias, ¿ustedes están pensando, no le digo que me adelante cosas puntuales, pero pensando seguir apostando por el Perú en otras inversiones similares o del sector? Oscar, ninguém hace una inversión de 750 millones de dólares apenas para se quedar com essa inversión. Não hace sentido. Obviamente que isso depende muito do Estado peruano, do governo peruano e daquilo que eu chamo a associação público-privada, que mais tarde ou mais cedo tem que existir. Ou seja, eu creio que Peru, o Estado peruano tem um excesso de ativos, seja em generação de energia ou distribuição de energia, que poderia, em associação, deixar entrar capital privado e deixar manejar os privados essas empresas públicas, não perdendo a fiscalização do que é uma empresa pública. E creio que isso é um caminho que mais tarde
mais temprano ou mais tarde se vai fazer. Se for com este vice-ministro, melhor, porque estamos aqui falando destas coisas e teremos ainda 3 anos, 4 anos de governo. Creio que é muito importante essa grande filosofia e essa grande reforma. Por outro lado, garantizar que os agentes que são os árbitros do sistema elétrico, que sejam isentos e que façam as empresas cumprir as regras que estão em jogo. De acordo. Isso é fundamental. Claro. A partir daí, não creio que haja problemas em chamar novos inversores, outros inversores em Peru, e seguramente vamos seguindo, apostando e acreditando que este país, que é um país virado para o Pacífico, tem potencial muito grande de crescimento económico nas próximas décadas. Definitivamente, gracias a la presencia del viceministro Martín Dávila, el viceministro de Electricidad y del gerente general de Hidroglobal, creo que este primer bloque cierra lleno de optimismo, porque no todo es malo, y lo decimos en este programa, o sea, hay muchas cosas por hacerse. Este proyecto, por ejemplo, Sancabán 3 ha seguido adelante a pesar de todo lo que hemos hablado, a pesar de la pandemia y de la guerra de Ucrania. Es decir, imagínense ustedes, amigos televidentes, cuando la mar esté en calma. Muchas gracias, viceministro. Espero tenerlo en otra ocasión. Y si me permites concluir, por favor. 30 segundos. Sí. Es decir, que de facto, a minha experiência com o vice-ministro tem sido institucional, muito boa e com respostas prontas sempre que solicitamos essas respostas, onde queremos que a esse nível, bueno, há muito para fazer, mas também há muito otimismo que se haga. Estupendo, estupendo. Muchas gracias, viceministro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Okay. Y nada, nos vamos al corte. Ya me están haciendo varias señas. Y regresamos, bueno, nos vamos con Bolsa de Trabajo, pero regresamos con mucho más sobre el tema eléctrico. No se pierdan. El programa, volvemos, pero en muy pocos minutos. Bien amigos, empezamos el segundo bloque de Tierra Adentro. Les queremos decir que son exactamente las 7 de la noche con 35 minutos y acaba de soltar un comunicado, una comunicación, una nota de prensa, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, informando que el 70% de los representantes de los transportistas habrían acordado no parar mañana. Ojo, el 70%, es decir, que estaríamos ante la posibilidad de un paro de transportes disminuido si es que nos atenemos a las declaraciones oficiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hay que estar muy atentos para saber qué hacer porque a muchos les afecta obviamente su transporte a su centro de trabajo. Otro dato, esta semana se llegó a un acuerdo, digamos, entre las comunidades, diferentes actores respecto a la venta, la posible venta de la mina Cobriza, ¿no? Todo esto, recuerden ustedes, hace algunas semanas tuvimos aquí al gerente general de la consultora A1, que está encargada justamente de esta operación, y ahí, como podemos ver, el comunicado habla de que efectivamente Cobre de los Andes sería la empresa que había manifestado antes su interés y que mantendría su interés en la posible compra-adquisición de esta mina Cobriza. Esto es una buena noticia, esperamos sinceramente que Doerran Caimán no boicotee esta operación, sino que más bien la apoye y podamos tener un final feliz, porque esto ya lleva 12 años y la gente de esa zona necesita trabajar. Bien, nos vamos ahora, por supuesto, a empezar nuestro bloque desde Wall Street con José González. Esto llega gracias a GCG Advisors. GCG Advisors, financiamiento para proyectos mineros. Capital para ampliación de operaciones. Portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors. En Norteamérica, pensando en el Perú. Bien, ya está con nosotros José González desde Nueva York para el bloque desde Wall Street. Buenas noches, José, bienvenido. Buenas noches, Oscar. Encantado de estar en el programa. José, la última carátula de la revista The Economist de esta semana titula La manera correcta de solucionar la crisis de energía, ¿no? Y dice, entre otras cosas,
que en el papel la transición energética podría traer bonanza minera, cosa que tú has venido diciendo en el programa desde hace semanas. Si el mundo quiere cumplir el objetivo del Acuerdo Climático de París de limitar el calentamiento global, la demanda de metales como cobalto, cobre, litio y níquel se disparará. ¿Esto ya está siendo reflejado por las bolsas en el mundo? En el corto plazo, Oscar, el enfoque de las bolsas de valores, de los mercados financieros, está más bien centrado en la inflación, la recesión que aparentemente ya está sucediendo entre nosotros en los mercados desarrollados. Estamos esperando números ajustados de crecimiento en primer trimestre y segundo trimestre en los Estados Unidos y Europa y incremento en las tasas de interés en los próximos meses. De allí que para que tengamos una ilustración de qué está pasando en los mercados financieros, el índice de compañías mineras en las bolsas de valores de New York ha caído 26.89%. En los últimos 3 meses, 2.31 en lo que va del año, 4.49 en los últimos 12 meses. ¿Cómo compara eso con el mercado en general? El índice S&P 500, que es el índice más amplio en el mercado, ha caído 15.85 en los últimos 3 meses, 19.74 en lo que va del año y 12.11 en los últimos 12 meses. Es decir, que las acciones mineras han corregido menos que las acciones en general. Los que sí han sido unas estrellas en estos últimos meses son las acciones del sector energía, que es petróleo y derivados. Menos 5.59% en los últimos 3 meses, 31% en lo que va del año y 34% en los últimos 12 meses por los incrementos en los precios del petróleo. El sector utilities, que es lo que se llama en Estados Unidos el sector eléctrico, 3.47 en 3 meses, 9.71 en lo que va del año, 1.47 en los 12 meses. Y para terminar, ¿cómo están los minerales per se? Hay un índice de Bloomberg que se llama el índice de los metales industriales. Solo en el segundo trimestre ha caído 26%. El estaño ha perdido la mitad de su valor y el cobre 24%, a pesar de que la oferta no ha aumentado y que los inventarios siguen siendo muy bajos. Sin embargo, ningún trader de metales se atreve a apostar en contra del precio de los metales a futuro. Es decir, 2 años, 3 años, 5 años en adelante, porque la demanda va a determinar que los precios se recuperen. Ahora, los aumentos en los precios de energía, combustibles que hemos también ido comentando semana a semana, obviamente están creando una situación de inflacionaria, ¿no es cierto? Que algunos dicen que incluso se viene la estanflación, que es la suma de inflación y recesión. Pero este hecho, José, ¿podría, digamos, ser un golpe para la transición energética y hacer retroceder en la descarbonización de nuestras energías? Lo que señala el Economist que has mencionado en su carátula la semana pasada, en un reporte extensivo sobre el sector eléctrico a nivel global, que estamos experimentando un shock en el sector energético más serio que el de la crisis de 1973 a 1979. Y que el shock, siendo una calamidad, y lo llama así, una calamidad, va a infligir mucha aflicción en el corto plazo, pero puede promover los cambios que se requieren en el largo plazo para ejecutar una transición energética eficiente y efectiva. Y dice que se requieren 2 cosas: combinar la seguridad energética con la seguridad climática y superar este corto plazo en el cual la escasez de recursos y la fragilidad de los sistemas eléctricos y de energía están generando que 1/3 de la inflación global, que es de 8% en los mercados desarrollados, se deba al sector, a los aumentos de los combustibles y la energía. ¿Qué dice el Economist? Que es preciso para que la transición se dé adecuadamente, que no perdamos de vista el desarrollo de energías renovables y la transición energética, que también has cubierto en el primer segmento del programa, enfocarse en la energía nuclear, especialmente en mercados desarrollados, que es más o menos inevitable. Estamos en Europa, se están encendiendo plantas de carbón termoeléctricas por la crisis generada por la invasión de Ucrania. En Alemania, nada de menos, cosa que por eso te planteaba la pregunta, porque es preocupante. Sí. Y en Francia, exactamente, que se renueve el grid, las redes eléctricas necesitan renovarse y digitalizarse para ser más eficientes en el uso de los recursos y la distribución de energía. Desarrollo de baterías. El litio sigue siendo clave. Bolivia anuncia que finalmente podría estar lanzando la explotación comercial del litio. Bolivia tiene las reservas más grandes del mundo. América Latina podría desarrollar la industria de baterías más importante en la región, pero tiene que ser un esfuerzo conjunto. Se requieren 40 químicos distintos para generar baterías. El futuro de las baterías podría ser
latinoamericano y el Perú sería una pieza clave, no solo geográficamente, sino en términos de recursos. Gas natural, es indispensable el gas natural, sigue siendo la alternativa más limpia en el corto plazo. Y un tema que has tocado en el programa anteriormente y que empieza a ser mencionado, el hidrógeno verde como una alternativa de largo plazo, probablemente la más verde, valga la redundancia, que podamos emprender para generar energía limpia, que cada vez demandamos más. Así es. José, como siempre, muchas gracias. Gracias por la valiosa información. Hasta el próximo domingo. A la entrevista central de hoy. Y esto llega gracias a Viceversa Consulting. Hoy más que nunca las empresas necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades para alcanzar la ansiada licencia social, pero también reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones, asegurando así la sostenibilidad y rentabilidad de sus proyectos mineros, petroleros y energéticos. Por eso y para eso, desde hace 20 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Bien, ya está con nosotros nuestro invitado. Hay otro más en el bloque final del programa. Tenemos ahora con nosotros al ingeniero Humberto Armas, gerente de regulaciones y comercialización de empresa de generación Huallaga, que justamente maneja la central hidroeléctrica Chaclla, que es la tercera más grande del Perú. Bienvenido al programa, Humberto, y gracias por aceptar nuestra invitación. La vez pasada nos conectamos vía Zoom y le dije, vamos a invitarlo al estudio, y aquí estamos cumpliendo nuestra palabra. Para hablar rapidito de Chaclla, digamos, ya he dicho qué es lo que pasa con Chaclla. ¿Cuál es la situación actual de Chaclla? Porque ustedes han tenido que enfrentar, ¿no es cierto?, las operaciones y sobrevivir al COVID-19. Muchas gracias, estimado Oscar. En realidad es la segunda vez que participamos en este hermoso programa Tierra Adentro. Efectivamente, la central hidroeléctrica de Chaclla pertenece a Empresa de Generación Huallaga, una filial de China Three Gorges, la hidroeléctrica más grande del mundo. Y como tal, tiene todos esos beneficios de experiencia y de confort para poder trabajar en el desarrollo de la energía. Chaclla logró pasar toda la pandemia, que la vivimos aún, en forma satisfactoria. Es así que nunca paró ni un instante en todo este periodo de 2 años y fracción. Y más bien ha producido todo lo que ha podido de acuerdo al recurso hidrológico. Chaclla es la tercera central más grande del país, medio Chaclla, para ser más claros en el argot familiar y coloquial, pero no ha parado ni un instante. Tiene una línea de transmisión muy grande de 127 kilómetros que permite abastecer al sistema interconectado hasta en un 7% de energía en todo el territorio nacional. Y ha cumplido y sigue cumpliendo con todas sus funciones para beneficio de sus stakeholders, entre los cuales está como principalísimo los trabajadores, la gente que trabaja en la generación eléctrica, que es de alta calidad. Y luego, por supuesto, los accionistas, las poblaciones aledañas. No ha habido ningún conflicto de Empresa de Generación Huallaga con las zonas aledañas al proyecto. Tampoco hemos tenido dificultades en ningún tipo legal o judicial, exactamente nada. Todo muy bien y marchamos produciendo. Y siguen las perspectivas para seguir adelante con nuevos desarrollos. Usted escuchaba en la primera parte del programa al viceministro de Electricidad y usted tiene años de experiencia en este sector. ¿Usted ha sido optimista como él o, digamos, o está más bien preocupado por el futuro inmediato de la generación eléctrica peruana? En realidad, la generación eléctrica peruana es, como señalamos, un mercado pequeño para el territorio que abarca nuestro país. Y el techo de crecimiento es muy amplio. De manera que nuestro pensamiento como empresa es de optimismo. Hay que desarrollar los recursos ingentes que tiene el país. ¿Para qué? Para que la producción aumente significativamente. La producción minera, ¿cuántos proyectos mineros están estancados? Eso significa riqueza enterrada que al final no sirve nada. Tienen que salir a flote las riquezas, exportarse y ganar dinero para que la educación, la salud, la seguridad, todos los campos del desarrollo mejoren. Y así el Perú pueda tener un mejor futuro, no solamente para los que podamos subsistir un tiempo más, sino sobre todo para los jóvenes, para nuestros hijos y nuestros nietos, que merecen un país como el nuestro, rico, pudiente, seguro y que tenga satisfacción a todos sus pobladores. Humberto, ¿cómo afecta la crisis? ¿Cómo cree usted que afecta la crisis económica y energética global al Perú específicamente en lo que se refiere a seguridad energética, que es tan importante? ¿Y qué se puede hacer frente a esta situación?
En realidad, la crisis energética que vivimos ahora, y no solamente energética, sino económica, porque se viene una recesión ya cantada, estagflación podría ser, recesión y todavía inflación. Entonces, sí se anuncia una serie de efectos dramáticos, pero ya los que tenemos ciertos años sabemos que han habido crisis que han sido momentáneas, 1 año, 2 años, 3 años, y luego ha cedido, y el crecimiento natural, el crecimiento monótono de la economía ha seguido su curso. Más en un país como el nuestro, país rico, que tiene todo el derecho a seguir desarrollándose, lógicamente sí con políticas bien definidas, con orientaciones de largo plazo, con seguridad jurídica, y la inversión va a fluir de una manera totalmente armoniosa. El Estado tiene que ser muy efectivo, muy eficiente, pero a la vez promotor. Tenemos necesidad de invertir en todos los campos, cualquiera que se le ocurra, no solamente energía. Y justamente para que los otros sectores puedan desarrollarse, la energía tiene que estar muy fuerte, muy sólida. Tiene que haber recursos energéticos suficientes, oportunos, económicos y sobre todo en concordancia con el medio ambiente, porque también estamos atravesando una crisis ambiental, el cambio climático y el efecto ahora de las alzas de los combustibles por efecto de los conflictos internacionales, Rusia, Ucrania y todo lo que viene con ello, inclusive que hay anuncios que se puede agravar. Eso preocupa. Sin embargo, la mirada es optimista. En el largo plazo creemos que esto va a pasar y vamos a seguir avanzando como debemos. Nos quedamos con ese optimismo. Hoy día creo que vamos a terminar un programa lleno de optimismo, pero de realismo también, ¿no? Porque nada de lo que ha dicho el viceministro Paulo Miraldo de Hidroglobal, usted como representante de Empresa de Generación Guayaga, son deseos, sino, digamos, es en base a la realidad, al potencial del Perú, que es inmenso. Y yo creo que eso es lo más importante. Pruebas al canto, mi estimado Oscar. CTG, China Sea Gorges, nuestra empresa matriz, ha invertido y sigue invirtiendo en el Perú. Miles de millones de dólares. Y eso es para quedarse en el largo plazo. No es una aventura de una compra y venta para poco tiempo. Y entonces se sigue desarrollando los proyectos, hay posibilidades. Pero para ello también es muy importante, y para cerrar quizás ya por el tiempo, hay que propiciar el desarrollo de la demanda. La demanda tiene que crearse a base de esfuerzo conjunto, no solamente del sector de energía y minas, sino más bien de los otros sectores. Es un tema colateral y general para poder impulsar el desarrollo de nuestros recursos que tenemos abundantes. En cualquier campo se puede invertir y cualquiera de ellos va a requerir energía eléctrica. Totalmente. Como muy bien lo ha dicho. Eso lo dijimos al inicio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Un placer. Y con don Humberto Armas nos vamos al último corte del programa y regresamos con el ex viceministro de Energía y director de la Maestría de Gestión de Energía de SAN, Edwin Quintanilla, quien nos va a hablar sobre transición energética y minería. Volvemos. Empezamos de inmediato el último bloque de hoy de Tierra Adentro con nuestro invitado Edwin Quintanilla. El ingeniero Quintanilla ha sido viceministro de Energía y es director de la Maestría de Gestión de Energía de SAN y ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Con él vamos a hablar de inmediato de transición energética y minería. Pero esto llega, la entrevista del cierre, gracias a Lavalier. Bien, bienvenido nuevamente, Muchas gracias, Edwin. Oscar, encantado. Hablamos ya durante el programa de Economist porque es una publicación importante. Acaba de salir esta semana, no hace 2 meses, la carátula hablando de la crisis energética mundial y cómo enfrentarla. Y una de las cosas que más destaca, y es algo que hemos venido diciendo hace semanas en este programa, como usted bien sabe, es que el cobre se está convirtiendo en la estrella. Es más, en el último PDAC han dicho que el cobre es el nuevo oro. Usted ha sido parte del Estado. ¿Cómo hacer para que no se nos pase el tren esta vez? Bien, muchas gracias. Bueno, en realidad yo he podido, digamos, apreciar de cerca ambos sectores, ¿no? Energía y minería, eso me permite hacer un link entre ambos.
Y lo concreto es lo siguiente, ¿no? La transición energética que ocupa este programa, en buena medida, tiene pues, una perspectiva, digamos, hacia el año 2050, que permite justamente evaluar cómo irán, digamos, los energéticos en ese periodo. Entonces, ahí hay 3 elementos claves. La primera es las energías limpias, que ya se habló, ¿no? Que hay que hacerlo con eficiencia. La segunda, que es importante, es la eficiencia energética. Y la tercera, lo que llaman la electrificación de la matriz energética. Ahora, para lograr estas, uno puede lograr y hacer un programa interno en el país, ¿no? Pero no nos olvidemos que el Perú, en economía, en energía, es el 0,2% del planeta, así que su impacto va a ser importante para el país, pero no importante porque es un tema global, es el mayor desafío global que tenemos hoy día. Entonces, ¿cuál es la contribución nuestra como país, centralmente? La minería, ¿no? El cobre es el elemento clave para el desarrollo de la transición energética global, ¿no? Principalmente autos eléctricos, ¿no? Y turbinas eólicas, ¿no? Con elementos centrales. Hay otras aplicaciones como cargadores y otros temas también. Entonces, lo que, digamos, ahí se puede ver lo siguiente. Estamos ante una oportunidad histórica de desarrollar la minería con una energía extraordinaria. Exacto. ¿No? Entonces, a lo que voy es, se requiere lo que llamamos una energía procíclica, una energía que dé las condiciones para que la minería se pueda desarrollar. Obviamente hay otras condiciones de la minería, ¿no? Pero digamos, hoy día estamos con de energía, claro, y ahí nos permite ver que en los últimos 15, 20 años, digamos, del 2005 al 2019 hemos crecido 140%. Ha sido un crecimiento extraordinario. Pudo haber sido mejor, por supuesto, pero ha crecido esa cantidad. Ayudó bastante el gas de camisea, por cierto, ¿no? El mapa de la electricidad, de la electrificación peruana cambia completamente con camisea. Claro. A mí me gusta decir ahí que hemos transformado gas natural en electricidad y electricidad en cobre, ¿no? En buena medida esa ha sido la triada. Así es. Ahora, pero sin embargo creo que aquí es importante ver el futuro, ¿no? Como decimos deportivamente, uno no puede vivir pues, de los goles de Paolo Guerrero. Ya. Así es. Tenemos un nuevo goleador. Buen ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, lo concreto es que sí, el cobre nuestro es posible que se pueda desarrollar. The Economist lo que menciona es que tenemos la opción de crecer 3 veces en demanda de cobre global, no la demanda peruana, que es muchísimo. Perú y Chile, hay que decirlo abiertamente, es cerca del 40% de la producción global de cobre. O sea, estamos ahí sin la liga mayor. Entonces, hay una oportunidad enorme. Es decir, ¿cómo desarrollar esa minería? La respuesta es muy simple, con energía limpia, competitiva y procíclica, ¿no? Que permita un nuevo ciclo minero que finalmente beneficie al país. El libro de Pedro Fresco, que se titula El nuevo orden verde, con el subtítulo Cómo la transición energética cambiará al mundo, nos habla de lo mismo. O sea, estamos ante el hecho, y usted tiene experiencia pública y privada y docente, Edwin, estamos ante una oportunidad inmensa que, bueno, el viceministro parece entender, el de electricidad. Estoy seguro que la ministra también de Energía y Minas, que esperamos tenerla pronto en el programa. Pero en general, ¿cuáles son los pasos que hay que dar? Bueno, en realidad el tema es complejo, como decía, estamos ante el mayor desafío, ¿no? Y de la academia es importante verlo, porque uno lo ve más desapasionadamente, y Pedro Fresco es un académico connotado, y que inclusive nombra a Chile y a Perú en tema de cobre, ¿no? Eso es fundamental. ¿Qué pasos dar? Eso es fundamental, ¿no? O sea, no nos olvidemos que acá lo importante en este mayor reto que enfrenta el planeta, no solo el Perú, sino el planeta como un todo, es pues el abatimiento de las emisiones. Y eso se logra, como digo, con medidas no solo de energías limpias, que es importante, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso nuestro, por abordar un área que es fundamental, es la electrificación de la matriz energética. ¿Qué significa? Convertir uso de energías fósiles en energía eléctrica. Ejemplo, un auto eléctrico. Antes usaba gasolina o diésel, ahora usa electricidad. Pero eso no viene de casualidad. Corresponde a un plan de largo plazo. Por ejemplo, en Europa, que nosotros tenemos un station en San, que hace poco estuvimos por ahí, hemos estado viendo. El 2035 ya no se venderán más autos a combustión. Así es. El 2030, Boris Johnson en Inglaterra ya definió la misma medida. Entonces, creo que lo que está faltando para el caso nuestro, diría, son dos temas centrales. ¿Cómo soportar ese crecimiento en temas grandes desde la minería, una minería responsable y una minería competitiva desde la energía, ¿no? Y segundo, es tener proyectos concretos, ¿no? Por ejemplo, el caso de los autos eléctricos, ¿no? Digamos, ¿qué programa tenemos? Chile tiene una opción muy interesante a crear una agencia de sostenibilidad energética, por ejemplo, ¿no? Que es una novedad, es una agencia privada, ¿eh? Que permite tener una visión de largo plazo
y a su vez vamos a hacer compras corporativas y desarrollos y emprendimientos que justamente nos lleven a la transición. Y quizá la mayor ventaja, Edwin, de todo esto es que el futuro lo estamos viendo. Claro. O sea, no tenemos que ir con adivinos. El futuro está frente a nosotros. Nos gana el tiempo, pero le agradezco mucho el haber venido. Lo comprometo definitivamente a seguir viniendo acá. O sea, esperamos tenerlo cada mes y medio para conversar sobre estos temas porque son de suma importancia. Muchas gracias. Con mucho gusto. Quédese conmigo, por favor. Nos vamos a despedir entonces, amigos. Gracias por hoy. Hemos corrido como siempre, pero nada, con la intención de darles la mejor información. La próxima semana, este es el canal ATV+, este es su programa Tierra Adentro. Quienes habla Oscar Díaz les dice hasta el próximo fin de semana, si Dios quiere.